universidades, Nebrija, Cristina Villalonga, Carlos III de Madrid, Carlos Delgado, Francisco de Vitoria, Verónica Oviedo y Sergio Saldaña, y Politécnica de Cartagena, Daniel Pérez. Bien, la dinámica del bloque será la presentación de 4 ponencias de una duración estimada de 10-12 minutos cada uno, dejando por al final otros 10-12 minutos para que los asistentes puedan hacer preguntas y se genere debate con las mismas. En primer lugar, comenzamos con Cristina Villalonga, recientemente nombrada vicerrectora de Educación Digital y Tecnología en la Universidad de Nebrija de Madrid. La mayor parte de nosotros la conocemos de hace años. Deciros que Cristina cuenta con una dilatada experiencia en el área de la educación online. Antes de su actual nombramiento fue directora de Global Campus Nebrija durante más de 4 años. La ponencia lleva por título La transformación digital docente antes del metaverso. Gracias, Cristina, y cuando quieras. Vale, pues muchísimas gracias, Daniel, y todos por la invitación, ¿no? Como bien apuntabas, acabo de ser nombrada vicerrectora el 1 de septiembre, con lo cual creo que vengo hoy aquí a hablar con más preguntas que respuestas, ¿no? Así que sí, aceptaré todos los consejos porque creo que me van a ser de gran utilidad. Bueno, el título es un poquito ambicioso, la verdad. Yo simplemente quiero contar en qué situación estamos ahora mismo en la Universidad de Nebrija, pues una universidad pequeña, mediana, ¿no? Y cómo estamos afrontando la transformación digital, porque la verdad es que creo que hasta ahora no estamos afrontando la transformación digital. Hemos estado trabajando en procesos de digitalización y ahora nos hemos puesto como objetivo realmente llegar a esa transformación. Voy a intentar ser breve, ¿no? porque estas cosas al final nos gusta mucho hablar de nuestro libro y voy a intentar ser lo más breve posible. Bueno, ¿en qué contexto cojo este vicerrectorado, ¿no? Dice que estamos pasando de un entorno buca a un entorno bunny, más frágil, ¿no? Después de la pandemia de COVID, más ansioso, ¿no? Más esa no linealidad. Antes me sonreía cuando decía Vanessa de la Universidad de Granada, al final es que los profesores queremos empezar por el 1.1 y terminar por el 5.5, ¿no? Esa linealidad parece que la estamos rompiendo, no sé, no lo tengo tan claro, ¿no? Y tan incomprensible, ¿no? Un entorno bastante complejo. Pero bueno, yo creo que el entorno universitario siempre ha sido complejo. Lo que pasa es que se va sumando, ¿no? Se va sumando cada vez más complejidad. ¿Qué modelo de transformación digital estamos planteando? Es un modelo, evidentemente, alineado con las misiones de la universidad, que todos compartimos, ¿no? Esa docencia de calidad, la investigación, la transferencia de conocimiento y también de la cultura, ¿no? Somos agentes culturales. Centrado en las personas, porque trabajamos por y para las personas, y en nuestro caso, claramente liderada desde el Consejo de Gobierno, desde los órganos de gobierno de la universidad. Dentro del plan estratégico, a 6 años. También ahí luego os enseñaré que esos 6 años se nos hacen muy largos en este contexto y estamos ya midiendo a 3. De alguna manera liderado por el rector y que ha delegado en este vicerrectorado de Educación Digital y Tecnología para llevar a cabo la transformación. También desde un punto de vista humanista, ¿no? Porque tampoco no queremos ser lo que no somos. Somos una universidad muy humanista. Cualquier trazo digital va a impregnado el humanismo, ¿no? Además, permitidme esta pequeña promo, que estamos en el 5º centenario de la muerte de Antonio Nebrija y Salamanca también es una ciudad muy importante, ¿no? para este momento que estamos viviendo. Con esta transformación digital centrada en las personas, de alguna manera, lo que os vengo a hablar aquí es de la parte docente, ¿no? Que es una de las patas del vicerrectorado. El vicerrectorado se compone por el área de educación digital, todo lo que es la formación a distancia que veníamos gestionando hasta este momento y la formación presencial, el uso de la tecnología en el ámbito presencial, porque lo que sí que hemos notado es que después de la pandemia, aunque es verdad que vemos algún gesto que quiere volver a 2019, ha cambiado, el contexto ha cambiado. Dentro del vicerrectorado también está tecnología, toda la parte más de técnica, ¿no? Incluida la ingeniería del dato, la arquitectura del dato, etcétera, que tendrá mucho que ver, ¿no? En esta transformación digital. Y, por último, un departamento de proyectos, operaciones y procesos. Es decir, un poco el objetivo del vicerrectorado es aunar todo lo que es la docencia digital, de la mano también del vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, pero trabajando de manera conjunta en todo lo que tiene que ver con tecnología y procesos. Estamos haciendo una revisión de procesos de arriba abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque la tecnología no nos estaba solucionando
las necesidades que teníamos. Así que estamos ahí revisando los procesos y levantando procesos continuamente, ¿no? Pero aquí os voy a hablar de cómo nos hemos ido digitalizando, ¿no? Cómo hemos ido digitalizando la formación y cómo nos planteamos la transformación. Estos son un poco los valores de la universidad, en los que evidentemente se incluye la excelencia y, como no, la innovación. Hace años ya que venimos trabajando en esto, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que de manera más estratégica llevamos menos, ¿no? Trabajando con ese enfoque. Esto lo planteábamos en 2012, cuando nos planteamos el reto de cómo trabajar la educación digital en la universidad, cómo apostar también para la formación a distancia. Nosotros somos una universidad presencial que ha crecido mucho en el online en los últimos años. Hasta hace muy poquito hablamos de 50-50 y el online empieza ya a superar al presencial, ¿no? En cuanto a volumen, me refiero. En 2017 dijimos, bueno, vamos a buscar nuestra fórmula, nuestra metodología, cuáles son nuestros rasgos, ¿no? en todo esto de la formación digital. Y nos planteamos, no he querido cambiar el año, por aquel entonces nos planteamos en 2025 haber experimentado esa transformación. Y no he cambiado el año porque empezamos este curso 2022 con el nuevo plan estratégico y aunque es un plan estratégico a 6 años, queremos hacer una revisión de aquí 3 años, ¿no? El ámbito tecnológico nos parece que esperar hasta de aquí 6 años pues es mucho, ¿no? Puede cambiar mucho las preguntas que nos hagamos y las respuestas que queremos dar. También es verdad que nuestro presidente siempre nos dice, bueno, este plan estratégico ya está, voy a pensar en el siguiente. Pero bueno, espera, que estamos todavía pensando qué tenemos que hacer en este, ¿no? Bueno, modelo de educación digital, por centrarme en la parte de docencia, pues es un poco, yo creo que lo que hemos venido repensando todos, ¿no? Se tiene que adaptar a las diferentes modalidades de aprendizaje. No es lo mismo el uso del campus virtual y las aulas digitalizadas para las diferentes modalidades de aprendizaje, las metodologías, el uso de la aplicación de esa pedagogía digital, bueno, un concepto un poco amplio, ¿no? Demasiado amplio, pero cómo aplicamos, ¿no? las diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje, depende, ¿no? También de la modalidad y los contenidos, ¿no? Todo esto lo articulamos a través de un plan de formación y proyectos de innovación docente, que bueno, yo creo que esto tampoco tiene ningún rasgo diferencial en un ecosistema digital educativo. Para nosotros la docencia es muy importante para la universidad, sin olvidar evidentemente la investigación, porque la investigación es la hermana guapa, ¿no? Y la docencia pues tiene que seguir ahí siempre luchando porque al final muchos indicadores son de investigación, ¿no? Pero nosotros para lograr ser buenos en docencia y también el reto es también el perfil de profesorado, ¿no? Porque profesorado, que nosotros decimos a veces coloquialmente de la casa, es el que tienes allí, pero y el profesorado profesional que nos interesa tanto, sobre todo en posgrado, también tenemos que formarle, ¿no? Y que esté con nosotros y conozca la casa y cómo hacemos las cosas aquí, ¿no? Lo articulamos también a través del apoyo tecnopedagógico, que es donde me voy a detener un pelín más, no mucho. Nosotros lo hacemos a través de la unidad que tenemos de educación digital, de Global Campus. Hemos definido unos rasgos metodológicos a partir de la pandemia para toda la universidad, para presencial y para online, y las intensidades dependerá un poco de la modalidad de enseñanza. No es ningún secreto, ¿no? El cómo utilizamos, tenemos metodologías más enfocadas en el docente, una clase magistral porque tiene que ser mala, ¿no? Puede haber una clase magistral maravillosa. Lo que pasa es que si es una videoconferencia, pues tenemos que tener en cuenta los tiempos, etcétera. No estoy contando nada nuevo, ¿no? Y también esas metodologías más basadas pues, en el aprendizaje activo, también en el mentoring, ¿no? Toda la tutorización. El otro día hablábamos con el director del doctorado, la docencia en el doctorado, el acompañamiento en el doctorado, ¿no? Que también es muy importante y a veces, al menos a nosotros, se nos ha olvidado, ¿no? Y me gustaría hacer hincapié en cómo trabajamos este apoyo tecnopedagógico, ¿no? Que va más allá del soporte TIC. El soporte TIC es algo transversal que tenemos en la universidad, pero tenemos dos figuras, que son dos figuras docentes dentro de la unidad de educación digital, que es el que llamamos el profesor gestor de educación digital y el profesor facilitadora de educación digital. Uno se encarga más de todo lo que es el apoyo tecnopedagógico a docentes y el facilitador a estudiantes.
¿vale? El profesor gestor de educación digital hace un acompañamiento integral, ¿no? Está en el mismo momento de la creación del campus virtual, la formación a profesorado, alineado con el DICCOMEDO y con las necesidades que van surgiendo. Hay un asesoramiento tecnopedagógico, ¿no? El cómo estamos, de alguna manera, pues un docente, si de manera proactiva pues tiene una inquietud, se la atiende, pero también muchas veces ¿no? es reactiva, ¿no? de lo que nosotros hemos planteado. Esto lo tenemos alineado con el programa Docentia. ¿Por qué? Porque tener diferentes rúbricas de evaluación, que lo habíamos tenido, nos estaba generando muchísimos problemas, ¿no? Con lo cual, lo hemos unificado en una rúbrica con el programa Docentia y eso nos ha funcionado bien porque el tener el certificado, pues, siempre es un plus, ¿no? La gestión del contenido digital, la gestión de las acciones de innovación docente. De alguna manera, tenemos figuras, ¿no? Profesores que acompañan a otros profesores para que todo esto funcione bien, ¿no? Y el facilitador, que es una figura también muy, muy importante para nosotros, pues hace el acompañamiento del estudiante en estos entornos digitales, ¿vale? No me voy a detener aquí. Aquí lo más destacable es que hay un programa para atender a los diferentes estilos de aprendizaje que gestionamos con el gabinete psicopedagógico de la universidad. Esto lo empezamos a hacer a partir de la pandemia, porque antes de la pandemia parecía que los estudiantes que están a distancia no tienen estos problemas, ¿no? de psicopedagógicos y evidentemente sí que los tienen, ¿no? Con lo cual nos está funcionando muy bien ese trabajo coordinado entre las diferentes áreas. Para terminar, ¿no? En el punto en el que estamos, este sistema de apoyo tecnopedagógico está muy bien valorado, muy, muy bien valorado por los docentes. Tenéis aquí un poco las cifras de los últimos 5 años. La participación de los estudiantes, pues siempre es un poco baja. Si tenéis alguna estrategia para mejorarla, ya nos contáis, porque les cuesta muchísimo, muchísimo. Pero yo creo que las cifras de los estudiantes también son bastante buenas y las de docentes muy buenas y la participación también es muy buena. En este punto estamos haciendo una revisión de, oye, ¿cómo nos ha funcionado todo esto? Parece que nos ha funcionado bien. El profesorado se está acreditando en Docentia, vienen a la formación, etcétera, pero mi reflexión, y es más una pregunta que una respuesta, es empezamos a oír, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar con el metaverso? ¿Qué vamos a hacer en este entorno? Y a veces yo creo que nos queda un poco, bueno, al menos en nuestra universidad estamos en ello, pero da un poco de respeto, ¿no? Porque dices, oye, nos ha costado mucho llegar a tener, hemos visto programas de capacitación digital, etcétera, antes con la experiencia de Larry y Juan Carlos, ¿no? Decir, oye, yo creo que tenemos cifras buenísimas, ¿no? Oye, muchos docentes que están en la formación, pero ¿a qué nos estamos enfrentando? Es otro escenario completamente diferente, ¿no? Y creo que ahora, en esta nueva etapa que me ha tocado, además de controlar bien los procesos y enterarme bien cómo se levantan los procesos y qué tecnología necesitamos, pues cómo llevamos la docencia a estos nuevos entornos virtuales, que estos sí que son nuevos. Esto sí para mí, bueno, teníamos Econ Live, etcétera, pero sí que vamos a nuevos entornos. Y nada, así estamos preparados y muchas gracias. Muchas gracias y enhorabuena por el modelo de educación digital. Creo que tienes un gran reto por delante. Eso del análisis de los procesos nos suena en esta universidad. A veces queremos implantar la tecnología antes de conocer el modelo y tenemos que pararnos a pensar qué es lo que queremos hacer y aplicar la tecnología. Muchas gracias. Gracias. Bien, a continuación contamos con la presencia de Carlos Delgado, catedrático de Ingeniería Telemática y vicerrector de Estrategia y Educación Digital de la Universidad Carlos III de Madrid. Su interés principal en la actualidad se centra en la tecnología educativa. Carlos ha liderado más de 20 proyectos de investigación, tanto a nivel europeo como nacional y bilateral, España-Alemania y España-Francia. La ponencia que nos va a presentar lleva por título Innovaciones educativas en la UC3M presentadas en el caso de uso de la mochila digital universitaria. Carlos, es un verdadero honor contar con tu experiencia en este bloque, así que cuando quieras. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, enhorabuena por esta estupenda jornada de Crueti que estáis organizando aquí en la UPSA. Así que es un placer estar aquí.
He hecho unos cambios de última hora en las transparencias, a ver si esto lo podemos, parece que tarda en copiarse. Vamos a ver si aquí. Parece que está un poco suelto esto, sí. Yo creo que ha perdido la conexión, ¿no? Lo voy a sacar. Lo he cambiado de... A ver. Ahí estamos. Gracias. Muy bien. Bueno, el título que le he puesto es Innovaciones educativas en la Carlos III, presentadas en el caso de uso de la mochila digital universitaria. Ya lo anunció luego antes César que iba a hablar de esto. En realidad, el hablar de esto no es más que una disculpa para luego contar otras cosas que se enganchan aquí. Por tanto, no es más que un pretexto. Es una cosa innovadora también, en la que participamos las universidades de la Comunidad de Madrid. Voy a contar al principio un poco qué es la mochila digital universitaria y luego cómo lo vamos a implementar en este curso que viene en la Carlos III. Bueno, la mochila digital universitaria es un invento de la Comunidad de Madrid en el que se pretende ayudar a la empleabilidad de los egresados de nuestras universidades, tanto públicas como privadas. Hay una página web que es mochila digital universitaria madrid+d.org, en el que están, veréis, todas las universidades públicas. Falta Alcalá porque no le he enviado el logo todavía, pero está también participando. Y universidades privadas, seguramente alguna más aparecerá. O sea, estamos invitados todas las universidades de la Comunidad de Madrid. Y el objetivo es, según su página web, pues aumentar la empleabilidad de estudiantes, la competitividad del tejido empresarial, es decir, dotar de más competencias digitales a los egresados de los grados de las titulaciones de Madrid en todos los ámbitos, en todas las especialidades, en todas las carreras. Es un programa de 20 CTS al que pueden acudir los estudiantes de grado que hayan cumplido el 50% de los créditos de su grado o que hayan finalizado en el último año. O sea, los egresados en el último año también pueden acudir aquí. Ha habido una comisión en donde estamos pues, varios vicerrectores y otros representantes de empleadores y de asociaciones, en donde se ha definido ese currículum, esos 20 CTS, esas 200 horas de mochila digital, pues organizadas en 3 ámbitos, que son básicamente, voy a ponerlo por aquí, Digital Literacy, es decir, en 2 asignaturas de 3 créditos, manejo de la información y ciberseguridad y confianza distribuida, Digital Numeracy, manejo de datos y Big Data, y Computer Literacy, programación, pensamiento computacional y aprendizaje automático. Estas son 6 asignaturas de 3 ECTS, son 18 créditos, y luego hay una más de conferencias invitadas variopintas de distintos temas, en donde pues, puede haber invitados específicos, conocedores de esos temas y cómo la tecnología digital afecta a esos distintos temas. Luego, cada una de estas asignaturas tiene, excepto la de experiencias, tiene un nivel medio y un nivel avanzado, un nivel de iniciación y un nivel de profundización, y dependiendo de qué asignaturas o qué niveles se cursan para cada asignatura, pues la Comunidad de Madrid pues, ha definido distintos itinerarios y distintas titulaciones, digamos, o distintos niveles de titulación para esas asignaturas, ¿no? Si uno hace todas las asignaturas nivel medio, pues está el nivel capacita de 1, y si es todo avanzado, es capacita de 4. Entonces, dan porque claro, aquí hay estudiantes de humanidades, de derecho, de ingeniería, de informática, es muy variopinto, por lo cual era importante definir esos 2 niveles. Muy bien, ese es un poco el contexto, esto es lo que tenemos que implantar. Casi todas yo creo que vamos al segundo cuatrimestre en la práctica para la impartición de estas asignaturas. Y lo que quería es explicar cómo las vamos a implantar en la Carlos III. Desde el punto de vista de espacios e infraestructuras, desde el punto de vista de servicios y plataformas que vamos a utilizar y desde el punto de vista de reconocimiento. Vamos con estos 3 temas y con esto ya acabamos la presentación. Entonces, aquí están. Los contenidos son los definidos por esa comisión, que es lo que acabo de explicar. Y luego vamos con los 3 niveles, espacios e infraestructuras, plataformas y servicios y reconocimiento. Nos han dicho que podemos
impartir las asignaturas de 3 modos distintos: de forma presencial, de forma online síncrona y de forma online asíncrona, habiendo unos mínimos y unos máximos de cada una de estas modalidades de impartición. Por tanto, habrá clases presenciales, habrá clases online a través de una plataforma y habrá contenidos asíncronos que podrán consumir los estudiantes pues, dentro de un contexto. Utilizaremos aulas normales, utilizaremos aulas informáticas, pero también utilizaremos unas aulas de telepresencia que hemos inaugurado hace poco y que os presento aquí. ¿Qué son estas aulas de telepresencia? Nos tenemos 4 campus en la Carlos III, 3 de ellos son Leganés, Getafe y Puerta de Toledo, y en estos 3 últimos, tenemos un aula en donde, al final, en una de las paredes, se proyecta lo que está ocurriendo en otro aula. En tamaño real, con 2 proyectores de 4K, de manera que es como si esa pared estuviese abierta a un aula contigua, que en realidad está a 5 kilómetros, o los kilómetros que sea. De manera que con unos micrófonos, arrays de micrófonos en los techos de Microsoft, de Sure, arrays de micrófonos que captan muy bien la voz, que es lo más importante quizá, y con esa presentación en tamaño real y de alta calidad, pues es como si extendiésemos artificialmente un aula y llegásemos a otro sitio, de manera que el profesor pueda estar en un aula, pero comunicarse perfectamente con los que están dentro. Este es un modelo que vi en Finlandia, en la Universidad de Eastern Finland, es un modelo pues, bueno, finlandés, una empresa finlandesa, y la verdad que yo lo vi allí y cuando estuve allí escuchaba casi mejor a los del aula remota que los que estaban en la otra esquina del mismo aula. La calidad es realmente extraordinaria. Con lo cual, de esta manera, como aquí hay que combinar muchas cosas, algunas asignaturas se ofrecen en Leganés, otras en Getafe, algunas van a estar en Leganés y Getafe a la vez en este tipo de aula. Este es además de las aulas tradicionales, evidentemente, aulas informáticas cuando se necesite, ya en grupos en cada uno de los campos. El segundo aspecto va a haber clases online, síncronas, en los porcentajes que han definido. Los sistemas de videoconferencia están bien para las conferencias, pero una clase no es una conferencia. Tiene que haber una participación activa del estudiante, un poder hablar con el compañero que está al lado, habrá que definir qué es al lado, de una manera natural, sin que moleste a todos los demás. Nosotros vamos a utilizar esta plataforma, se llama Engagely, que lo hemos utilizado también el curso pasado en algunas asignaturas, en plan piloto, y tiene el concepto de mesas virtuales. En una mesa virtual pueden estar 3, 4, 5, 6 estudiantes que pueden hablar entre ellos sin molestar al resto de la clase, al mismo tiempo que pueden escuchar al profesor que está presentando, o alguien puede levantar la mano y entonces todos le escuchan. De manera que por una parte, la conferencia que da el profesor, pero también la intimidad de, oye, ¿qué es lo que ha dicho? Explícame. Esa cercanía que tenemos en lo presencial lo trasladamos a lo virtual. De manera que vamos a utilizar esta plataforma, Engagely, en donde podemos desplegar distintos patrones de colaboración, que es el Jigsaw, que es el Peer Instruction, Peer Assessment, Pyramid, es decir, todo tipo de modalidades de colaboración, de aprendizaje colaborativo que se pueden desplegar gracias a la existencia de esas mesas virtuales. Incluso vale aunque seguramente no lo utilizaremos, pero puede ser que sí también, para las clases híbridas muy bien también. Es decir, tenemos por una parte los estudiantes remotos que tenemos aquí a la izquierda y el estudiante que está en clase junto a otros compañeros de forma presencial puede a través del móvil tener la misma experiencia que el virtual, porque en muchas ocasiones la experiencia virtual es casi mejor que la presencial, porque tiene acceso a comentarios, etcétera, ¿no? Por tanto, esta combinación de estudiantes en el aula a través del móvil o del ordenador con los virtuales, los remotos, pues es una muy buena combinación. Y pasamos al tercer nivel, el tema de reconocimiento del aprendizaje en varios ámbitos. Aquí vamos a utilizar distintas tecnologías con distintos propósitos. En primer lugar, vamos a utilizar dentro de las asignaturas badges, insignias.
en concreto con la tecnología de Open Badges, de One EdTech, lo que antes era IMS Global, que se han redenominado esta asociación de 800 y pico empresas, sobre todo de Estados Unidos y Canadá, pero de todo el mundo, que desarrollan formatos en distintos, ¿no? IMS QTI, etcétera, LTI, etcétera. Bueno, pues hay Open Badges, que empezó con Mozilla y luego fue Badger y luego, etcétera. Bueno, pues esta es una tecnología bien conocida que está implantada en Moodle, integrada en Moodle, de manera que podemos dar badges o bien, como los llamo yo, haciendo el paralelismo de evaluación formativa, evaluación sumativa, badges de gamificación, que animen, que motiven, aunque no tengan impacto en la calificación, y otros badges que sí que tengan un impacto en la calificación, es decir, formativos y sumativos, ¿no? Esto está integrado en Moodle, nuestro aula global, y para cada asignatura definiremos, estamos en el proceso de definir cuáles son esos badges que se van a impartir. Por ejemplo, una asignatura, la de experiencia digital, las conferencias estas variopintas, pues tendremos distintas insignias por asistencia, por participación activa, de manera que en este caso, que no va a haber examen como tal, en base a estas insignias se aprobará la asignatura. Otras tendrán exámenes más tradicionales, etc. Y luego, para cada asignatura, son 7 asignaturas, vamos a darle una microcredencial. Una credencial digital, en concreto, en el formato European Digital Credentials for Learning. De manera que es, la microcredencial es como máximo nos dice 822-2021, que son máximo 15 créditos, no nos quedamos los 20, pero cada asignatura, que son 2 o 3 créditos, pues daremos este credencial de haber aprobado la asignatura, en base a los criterios para aprobar con badges y con exámenes y con lo que corresponde a cada asignatura, ¿no? Por tanto, según este formato, daremos una microcredencial para cada una de las 7 asignaturas. Por ejemplo, la asignatura de experiencias digitales, pues de las 16 charlas, tiene que haber el estudiante asistido a 14 de ellas, haber obtenido 7 insignias de participación, 3 de participación activa, y en base a esto se le otorga ya, se le emite la credencial, la microcredencial digital en formato European Digital Credentials, y así para las demás también. Y finalmente, si el estudiante supera las 7 asignaturas, se le da un título propio de la Carlos III, ya en papel, de estilo clásico, de manera que tenemos estos 3 niveles de reconocimientos durante la asignatura, al final de la asignatura y al final del programa. Y eso es todo. Es decir, que tendremos, aquí repetimos otra vez, dentro de la asignatura estas insignias en Open Badges, con la superación de cada asignatura microcredencial en formato European Digital Credentials for Learning, que además es el caso de uso que usamos dentro del proyecto CertiDigital, que va de credenciales digitales, y para la superación de las asignaturas pues tenemos el título propio. Y eso es todo. Con esto ya acabo en presentación. Yo creo que es innovador en cuanto a contenidos, que nos vienen de la Comunidad de Madrid, pero que nosotros desplegamos. En cuanto al reconocimiento intra y extra asignatura, en cuanto a las plataformas, no he dicho que para contenidos asíncronos utilizáramos OpenEdX, lo digo ahora, y para espacios los tradicionales y en ocasiones, donde convenga, pues aulas de telepresencia. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por contarnos vuestras experiencias y, como siempre, enhorabuena a Carlos III de Madrid, que siempre lideráis la innovación educativa. Yo creo que la mayor parte de las universidades os miramos. Somos como la foto de las jornadas que miramos hacia allá. O sea, vamos hacia esa dirección. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues a continuación, en siguiente lugar, nos acompaña desde la Universidad Francisco Vitoria la directora de aprendizaje, Verónica Oviedo, y desde el área de evolución digital, su compañero Sergio Saldaña. Verónica cuenta con una dilatada experiencia en el mundo de la educación, la enseñanza y el aprendizaje, siendo antes de incorporarse a UFV 4 años subdirectora de Open UAS en la Universidad Alfonso X el Sabio. Sergio lleva más de 17 años en la Francisco Vitoria y ha pasado
por diferentes responsabilidades, todas ellas relacionadas con la tecnología y la innovación. La ponencia que nos van a presentar lleva por título Learning Space en universidades, cómo los espacios conectados mejoran el aprendizaje. Adelante, Verónica. Bueno, muchas gracias a todos por darnos la oportunidad de presentaros nuestra experiencia en espacios de aprendizaje, cuál ha sido nuestra experiencia durante estos años y también presentaros las diferentes posibilidades que hay de montar diferentes learning space en un campus universitario, ¿no? Y cómo estos espacios mejoran el aprendizaje. Pero antes nos gustaría saber, que estemos hablando todos de lo mismo y contaros qué es para la UFV o qué entendemos en la UFV por aprendizaje. Aprendizaje para nosotros no solo es resultado, que también, más que podría ser una consecuencia, para nosotros aprendizaje es un proceso y un proceso en el que forman o intervienen múltiples variables, como pueden ser la motivación, la autorregulación o incluso que los propios alumnos encuentren sentido a lo que están haciendo. Teniendo en cuenta esto, nosotros cada vez que planteamos, proponemos poner en marcha un nuevo espacio de aprendizaje, tenemos en cuenta cómo podemos generar estos espacios para proponer o para promover estas variables, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que es necesario contar en la universidad, aparte de en las aulas, contar con espacios que favorezcan la cooperación, que promuevan la relación de los profesores con los alumnos o incluso de los alumnos entre sí, tanto de los que están físicamente como de los que están de manera virtual, espacios que fomenten la creatividad y también espacios simplemente que faciliten la concentración, el silencio o el trabajo autónomo. Y estos espacios son muy variopintos, pero ¿qué tienen de especial estos espacios? Me alegra que me hagas esa pregunta, Verónica. Y os la iba a lanzar a vosotros, pero no encuentro yo aquí no me siento yo aquí con un feedback ahí, porque este espacio al final pues tiene una forma que sigue una función, porque tiene lo más importante que tiene que tener un espacio, que es propósito. Cuando sabemos el propósito de ese espacio, el resto de cosas van a ir ya más rodadas. Porque si no, lo que vamos a hacer es una churrera ahí de cosas raras, micrófonos puestos, wifi, que la wifi tiene que ser fundamental, claro, pantallas táctiles, una cantidad de cosas. Pero si no sabemos para qué lo vamos a usar y cómo lo vamos a adaptar a ese objetivo que nos hemos planteado, por la naturaleza de esos estudios, etcétera, pues podemos hacer ahí unas mezclas un poco raras. Os voy a contar unos casos que tenemos ahí en el campus y luego os comento un sitio que me ha parecido fascinante que conocí hace poco. En el campus, este espacio es el simulador médico. El nombre lo dice todo. Básicamente es un pequeño hospital. Tenemos desde la ambulancia, UCI, quirófanos, consultas médicas y un pequeño apartamento con su salón y su cocina. Porque los infartos, ¿dónde suelen ocurrir? Pues hay que simular dónde ocurre y cómo atender a esos pacientes. Todas estas salas están conectadas con microfonía, cámaras que nos permiten después evaluar cómo ha sido ese proceso con los alumnos. Y entre los propios alumnos, pues, oye, ¿cómo has visto que ha reaccionado tu compañero? ¿Qué crees que podríamos mejorar? ¿Qué han hecho bien? ¿Qué han hecho mal? ¿Cómo te enfrentarías tú a esa situación? Y luego, además, tenemos estos robots estupendos con sus sensores, etcétera, que reaccionan a la medicación que le pone el estudiante. El robot por sí pues, vibra si comete un error, pero tiene una parte que es la más emocionante, tiene un pequeño altavoz en la boca y desde la sala de control el profesor puede simular lo que realmente pasa al paciente, que le duele y grita. Y eso genera una angustia en el que le está atendiendo que hay que tenerlo en cuenta, que eso es un factor. Por eso hay que adaptar el espacio al propósito, que en este caso es cómo te vas a enfrentar a una persona que está sufriendo. Este otro espacio es un Fab Lab. Seguro que muchos tenéis Fab Lab en vuestras instituciones, impresoras, cortadoras, etcétera. Igual que el simulador médico es muy rígido en cuanto a estructura, uso, todo está muy ordenado.
Este ya es un espacio un poco más libre, ¿no? En base a proyectos, experimentación de piezas, de materiales. Los de industriales hacen sus piezas para la fórmula, no sé si se llama fórmula estudiante, lo de los coches estos que competís ahí entre universidades. Y es un espacio distinto porque es un poco más libre. Pero el que ha triunfado últimamente es la simpleza, que es el contrario a este, que es un espacio muy grande, este también es grande, pero diáfano. Y lo adaptamos dependiendo de lo que estemos buscando con la actividad que queramos proponer. ¿Qué suele haber aquí normalmente? Mesas y sillas que son colonizadas por los alumnos y profesores. Hay veces que bajan individualmente a estudiar, otras veces generan ahí unos grupos de trabajo de forma completamente informal. Y está ocurriendo que los profesores bajan. Y está ocurriendo que profesores se genera que profesores de distintas materias o carreras, de repente, pues generan ahí una comunidad de aprendizaje que no esperábamos y de forma completamente informal. Entonces, está siendo muy interesante lo que pasa en este espacio, que además, en caso de... vale para eventos, se bajan unas pantallas y puedes proyectar, grabar, etcétera, ¿no? Es muy multiusos, pero siempre usando la tecnología y los requerimientos del espacio en base al propósito que buscas en ese momento. A partir de la 1 de la tarde es para comer. Entonces, lo que entra en funcionamiento es el microondas. Luego nos va a hablar Vero de este otro espacio que es el Learning Space. Pero os quería compartir un sitio que tuve la suerte de estar hace unas semanas. Estuve en Noruega y aparte de ver los fiordos, ir en bici por montañas estupendas, hice un poco el friki y estuve en la biblioteca Deichmann, que no sé si habéis estado alguno, a lo mejor lo conocéis los que os gusta la arquitectura porque es como un sitio muy... Y cuando estaba allí yo decía, pero ¿por qué la han llamado biblioteca? Esto le pones universidad adelante y es un sitio maravilloso, porque la idea de este sitio es que cualquier persona puede ir allí a aprender lo que quiera. Es público, abierto, entro y aprendo. Pero es que han adaptado los espacios a la naturaleza de lo que tienes que aprender. Entonces hay tus sitios ahí para sentarte a leer un libro con un café, sitios para estar relajados, moquetas, poner moquetas en un sitio, a ver lo que os dicen, que se van a llenar de chicles, que van a tirar el café. Pues no, oye, también genera un ambiente distinto, porque es muy importante en el espacio los materiales, no solo la conectividad y tal, los materiales. Si voy a estudiar o aprender cosas de música, el espacio se transforma, hay instrumentos, guitarras, bajos, pianos electrónicos, baterías electrónicas, con pantallas para que tengas tu curso autoguiado y puedas ir mejorando. Detrás de esas paredes de libros tenemos unos estudios de grabación. Es decir, un sitio que está adaptado a la naturaleza a lo que tienes que aprender. Lo mismo para ver, en este caso son para ver audiovisuales, vídeos y más, ¿no? En un espacio muy amplio que pues tienes un espacio más íntimo donde poder hacer esas consultas. Y espacios que vamos a llamar tradicionales, porque también están bien. No digo que hagáis lo típico que es, tengo 30 metros cuadrados y tengo que meter X alumnos, churrera de aulas. No, pues que está bien, pero oye, ya que estamos, hagámoslas un poquito conectividad, acústica, que esté bien pensada la acústica para que estemos cómodos, los alumnos escuchen, ¿no? Esto ayer comiéndolo. Y los espacios que comentabas antes de Cueva, ¿no? Espacios donde uno pues va a trabajar concentrado, etcétera. Que puede ser también equipo. Entonces, bueno, usos multiusos de espacios más amplios. Pero esto que parece como muy... Es que está ya, es que no es algo del futuro, es algo que estamos ya pudiendo vivir y que yo sé que esto es un poco a lo mejor un caso muy fuera del ámbito así universitario reglado, pero que da una idea de cómo el mismo espacio lo puedes ocupar de otra forma siempre que tengas claro el propósito de lo que quieres enseñar, ¿no? y del objetivo de aprendizaje que quieras obtener. Pero repito, que no es una cosa de futuro, sino que es una cosa que ya está pudiendo ocurrir, ¿no? No es una cosa de futuro porque el futuro no existe, es una inventada, es el primero de futuros. Y bueno, para nosotros esto es una realidad. Os ha comentado antes Sergio que nosotros hace 2 años, justo en septiembre del 2020, cuando todos nos habíamos vuelto a incorporar con este 50% de alumnos en clase y 50 en casa, montamos un espacio de 600 metros cuadrados divididos en diferentes espacios, ¿no? Al que llamamos Learning Space,
Estos espacios además tienen un circuito de imagen, un circuito cerrado de imagen y sonido, con lo cual también nos permitía no solamente conectar a los alumnos que estaban en casa con los que estaban en clase, sino incluso conectar los propios espacios unos con otros y también grabar lo que estaba sucediendo en esos espacios, pues para luego hacer tareas de estas raras que solemos hacer en la unidad de aprendizaje, como el briefing con los profesores para ver qué es lo que había pasado en la sesión y cómo se podía mejorar, o el coacheo a los profes, ¿no? En este curso, o sea, ya lleva en marcha 2 años. En este curso hemos recibido más de 1.400 solicitudes de reserva para poner en marcha actividades de formación o de aprendizaje. ¿Quién ha reservado estos espacios? Estos espacios se le da la posibilidad de que los reserven profesores para hacer clases con sus alumnos, es decir, profesores que las aulas tradicionales en algún momento en su asignatura se les queda corto, entonces necesitaban estos espacios, alumnos que han reservado los espacios para trabajar ellos, para hacer actividades colaborativas, trabajos en equipo, trabajar por proyectos, etc. O simplemente que necesitaban un espacio para conectarse o para estudiar. Y también se ha utilizado muchísimo para el PAS, ha hecho reservas para todo lo que tiene que ver con la formación del profesorado. Este año hemos tenido un 55% más de solicitudes de reservas para este tipo de actividades en este espacio, en el Learning Space. Ese RNPS que veis ahí es lo que ha comentado Sergio. El 84% de los alumnos de nuestra universidad recomienda, o sea, usan y recomiendan el Square, que es el espacio ese multipropósito que se puede utilizar para miles de cosas, ¿no? Bueno, pues todos estos datos nos han ayudado a tomar una decisión que no podía ser otra que montar más espacios, ¿no? Y como diría Daniel Sada, que es nuestro rector, pues parece que tenemos alguna obrita en el campus. Ahora mismo este es como tenemos nuestro campus. Tenemos previsto, además, cambiar el Learning Space. Ahora se reconvertirán en espacios más disruptivos, en espacios más abiertos, que permitan o que inviten a pasar tiempo en ellos, a hacer cosas, ¿no? A utilizarlo. Espacios también que favorezcan la relación o cosas sencillas como la concentración, el diálogo, o espacios de kinestesia y cinestesia para promover la creatividad. Esto va a estar en marcha el día 1 de noviembre, o sea, lo tenemos ya, por eso lo de futuro inmediato, bueno, es que ya es un hecho. En estos espacios vamos a contar también con la posibilidad de que los profesores pongan en marcha múltiples actividades. Pueden ser la clase magistral o expositiva, pero también pueden ser sesiones de trabajo colaborativa, porque todo el mobiliario es súper modular. Nosotros hicimos este año un estudio, una investigación con los alumnos que pasaban o que habían tenido algún tipo de experiencia de aprendizaje en este entorno. Y nuestro objetivo era medir el impacto que tenían estos nuevos espacios en el aprendizaje, sabiendo que el aprendizaje, o sea, la única medición que podemos hacer del aprendizaje de manera inmediata es la percepción que tenemos, ¿no? El 86% de los alumnos nos dijeron que ellos creían que efectivamente estos espacios habían impactado en su aprendizaje, en 2 variables fundamentalmente, en lo que tenía que ver con la relación. Estos nuevos espacios de aprendizaje favorecían la relación del profesor con los alumnos y la interacción de alumnos con alumnos, de los que estaban aquí y de los que estaban también allá, ¿no? Y otro valor que destacaron muy positivamente fue todo lo que tenía que ver con la acústica y el sonido, con la posibilidad de conectarse desde cualquier lugar y con cualquier persona que estuviese fuera, e incluso el mobiliario. La posibilidad de que todo el mobiliario fuese móvil y poder reconfigurarlo en función de sus necesidades era lo que más valoraron. Además, esto ya va a tardar un poco más, no va a ser para el día 1 de noviembre, pero vamos a poner en marcha un ágora natural. Sí. ¿Sí? En este caso, si os fijáis, es algo súper clásico, es una ágora, parece casi romana,
que pretende conectada y bla, 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 bla. ¿Vale? Es una agora del pasado en el presente, que lo que pretende es que cambie la experiencia de aprendizaje que vayan a tener los alumnos en una clase, por ejemplo, expositiva o magistral, o simplemente que permita a los profesores la posibilidad de sacar a sus alumnos de sus aulas e irse ahí para trabajar la clase en la metodología que ellos quieran. Tenemos también en marcha un CRAI, que esto creo que tardará como un par de añitos. Y bueno, pues esto es todo lo que tenemos puesto. Ah, bueno, y el Work Café, que en colaboración con el Banco Santander, que desde donde se pretende poner en marcha actividades que favorezcan los proyectos de emprendimiento que se ponen en marcha desde nuestra universidad. Y bueno, como ayer os anunció Pedro, la siguiente jornada FOLTE el año que viene será en nuestra universidad, así que, aunque no esté todo terminado, os invitamos a todos a que vengáis a visitarnos. Muy bien, muchas gracias, Verónica y Sergio. Muy interesante esa visión 360 que nos habéis dado de los espacios, ¿no? No solo desde la tecnología. Bien, en último lugar nos acompaña Daniel Pérez, responsable del Centro de Producción de Contenidos Digitales de la Universidad Politécnica de Cartagena. Daniel es doctor en Informática por la Universidad de Murcia y trabaja en el Centro de Producción de Contenidos Digitales desde su creación. Entre sus áreas de interés figuran las tecnologías educativas, herramientas de autor, gamificación y analíticas de aprendizaje. Su presentación trata sobre accesibilidad, concretamente sobre Indie Open, lo pronunciarás probablemente mejor, plataforma para la creación de contenido digital interactivo para todos. Adelante. Gracias. Bien, lo que yo vengo a contar es la experiencia que hemos tenido en la Politécnica de Cartagena. Como decía, el proyecto se llama Indie Open, es una plataforma para la creación de contenido digital interactivo para todos. Como saben, en el Plan de Acción de Educación Digital 21-27 se intenta adaptar la educación y la formación para la era digital. Y entre las conclusiones hay dos que recojo aquí, que es la necesidad de contenido educativo digital de alta calidad, herramientas amigables y plataformas seguras. Pero además nos dice que las tecnologías y plataformas educativas actuales dificultan en gran medida el acceso a personas con discapacidad. En este contexto, nosotros hemos trabajado en dos proyectos europeos, el primero Indie y el segundo Indie for All, en el que trabajamos con centros de educación infantil, primaria, secundaria y educación superior en Grecia, Lituania, Irlanda y en España. En España, en especial, tenemos a la Dirección General de, la Consejería de Educación de la región de Murcia y la Politécnica de Cartagena, que es quien coordina los dos proyectos europeos. Indie se acabó hace un año y en Indie for All todavía nos queda un año por delante. El resultado ha sido, del primero de los proyectos europeos, un repositorio de contenido de aprendizaje y una herramienta de autor. Estos desarrollos han estado basados en un conjunto de principios. El primero de ellos ha sido la autonomía. La autonomía en el sentido de que la herramienta tiene que proporcionar al docente la posibilidad de crear contenido digital, interactivo, amigable, de una manera muy sencilla. En el siguiente vídeo podéis ver cuál ha sido el resultado. Si veis, pues el docente entra a la plataforma y en una interfaz muy amigable lo que va haciendo es, organizando en secciones como él crea considerable, va arrastrando lo que denominamos widgets que están en la paleta de la izquierda, widgets de diferente tipo, hay muchos y se van incorporando cada vez más. El primero es un bloque de texto sencillo en donde se introduce un texto. Ahora lo que estoy haciendo es utilizar uno de clasificación en el cual definimos una serie de columnas y una serie de términos y el usuario luego tendrá que ir relacionando esas columnas. Si os dais cuenta, para definirlo lo único que va haciendo ahí es pues, agregar la columna, ahí vamos a poner el término 1 y el término 2 asociado con esa columna, agrego una nueva columna para ver un pequeño ejemplo y cuando termine lo único que tengo que hacer es pulsar un botón de salvar y previsualizar y inmediatamente me muestra el contenido de la unidad como vais a ver ahora. Fijaros, ahí tenéis el ejemplo donde ya aparece ese bloque de texto inicial que hablaba y el widget inicial en donde se iba clasificando por los diferentes términos en diferentes columnas y acaba pulsando el botón de comprobar respuestas para ver que el resultado del widget es el correcto. Un principio importante es que no es necesario transcribir el PDF o el PowerPoint de una asignatura de manera íntegra, sino que nos encontramos, allí en la universidad nos estamos encontrando con escenarios bien diferentes.
En algunos casos se utilizan para elaborar píldoras de aprendizaje, como sea ahí mi caso, en el cual hago una unidad para introducción a Visual Studio Code, un editor de código, y lo que voy haciendo es insertar píldoras de aprendizaje, píldoras de vídeo, que no son de más de 2 a 3 minutos, con pequeños textos introductorios. De ahí podemos pasar al otro extremo, en el cual tengo una unidad más elaborada, esta es de nuestra biblioteca, del CRAI de la Politécnica de Cartagena, en donde sí que hay más diseño, más texto. Aquí vemos una actividad interactiva en donde vas pulsando y van apareciendo pues, los diferentes textos que están ocultos. Aparece ahí un vídeo, una nueva sección. En esa sección se organiza el texto pues, con las imágenes, los bloques de contenido, intentando equilibrar todo. Aparece ahí una imagen ahora que tiene un texto oculto a la derecha, otro vídeo. Y a continuación, pues tendremos un sistema de pestañas horizontales en el cual me permite organizar el contenido de diferentes maneras y que conforme las voy visitando van apareciendo hitos interactivos que al usuario le va diciendo que se van completando esos diferentes elementos. Bien, otro de los principios será la colaboración, es decir, elaborar unidades de contenido para poder compartir con otros docentes y que esos docentes además puedan reutilizarlas, modificarlas, eliminar aquellas partes que no les gusten o introducir nuevas que consideran que falta. Bueno, pues la herramienta me permite elaborar esas unidades de contenido y asignarle licencia a Creative Commons. Cuando yo le asigno una licencia a Creative Commons, automáticamente se publica en el repositorio de la herramienta y puede ser accedida por cualquier persona del mundo. También tiene la parte privada, es decir, yo puedo dejarle a una unidad su licencia a copyright y esa unidad pues solo la utilizaré con mis alumnos a través de un enlace interoperable LTI desde el aula virtual con los alumnos que yo tengo matriculados. Bien. Interoperabilidad, otro de los principios. ¿En qué basamos la interoperabilidad? Lo decía ahí. Usamos el estándar LTI y enlazamos las plataformas e-learning que sean compatibles con este estándar. Y en ese protocolo de comunicación bidireccional lo que hacemos es extraer los datos del aula virtual a través de unos sensores que lo que hace es que recoge la actividad del estudiante con los diferentes contenidos. Eso se generan eventos que son recibidos por la plataforma y que son procesados, en este caso por nuestro componente de analítica de aprendizaje, por un sistema de procesamiento incremental. Procesamiento incremental que va generando estructuras intermedias y agregadas para el procesamiento de nuevos eventos y para la visualización de paneles de control o de cuadros de mandos personalizados. Aquí se puede ver uno en el cual se va mostrando el esfuerzo diario del estudiante, cuántas horas ha empleado en cada una de las unidades de aprendizaje o los diferentes objetivos que tiene que conseguir. Aparte de esto tenemos mapas de calor de los vídeos que nos van mostrando pues, por porcentajes del vídeo las dificultades que va teniendo el estudiante o por lo menos el número de reproducciones que se está produciendo por cada intervalo para analizar si ahí hay alguna dificultad que necesite complementar con material adicional. Vale, sostenibilidad. Para nosotros este ha sido el núcleo de la herramienta y quizás lo más importante. Sabemos ya de los problemas anteriores, por ejemplo, cuando Adobe descontinuó Flash, había un montón de contenidos digitales elaborados con esa tecnología que de repente quedan ahí y hay que actualizarlo a las nuevas tecnologías y había problemas con ello. Nosotros en la plataforma lo que hemos hecho ha sido separar el contenido que produce el docente, el autor del contenido, de las tecnologías utilizadas. Es decir, el autor, como lo veis a la izquierda, lo que hace es crear una especie de modelos que van a parar un generador. Ese generador está desarrollado con desarrollo dirigido por modelo. Recibe esos modelos que son conformes a un metamodelo y él genera mediante una transformación de modelo a código el código correspondiente en las tecnologías que en ese momento toquen. Eso significa que cuando cambien las tecnologías, que cambiarán a buen seguro, lo único que hay que hacer es entrenar al generador para que produzcan las nuevas tecnologías existentes, de manera que permanecen totalmente independientes los modelos, el contenido que ha desarrollado el autor, esa capa que es tan importante. Y solo es necesario ir entrenando al generador en el tiempo para los nuevos lenguajes de programación que vayan surgiendo o para las nuevas funcionalidades o, como en el caso que explicaré ahora, para el tema de la accesibilidad o hacer el contenido lo más accesible posible. Vale. Aquí podéis ver la arquitectura a la izquierda que tenemos desplegada normal, nuestra arquitectura de Indie Open desplegada en la UPCT. Como podéis ver, pues es una arquitectura distribuida, basada en microservicios, en donde para el frontend estamos utilizando Angular, para el backend Spring Boot, luego utilizamos ahí Event Hub para hacer procesamiento de eventos y, bueno, los componentes típicos de una arquitectura. Evidentemente, es una arquitectura que es una arquitectura en computación en la nube, en este caso en la nube de Microsoft,
que tiene su coste que no es muy elevado, pero tiene su coste. Pero ahora lo que estamos trabajando es en el lado de la derecha, en el proyecto Indie for All, con esa doble dimensión, el all, para llegar con el contenido lo más accesible posible, pero también para poder llegar a otras personas que no pueden desplegar la arquitectura que hay a mano izquierda, por el coste o porque en algunas zonas pues la conectividad total con la que trabajamos nosotros no es posible. En este proyecto lo que se está trabajando es en coger la herramienta de autor que tenemos en aquella arquitectura, exportarla y mediante un Docker que lleva dentro el generador permitir desarrollo o despliegues locales de bajo coste que permitan desarrollar contenido con las mismas características que se hace en la arquitectura de la izquierda, pero con un coste muy reducido. Evidentemente habrá funcionalidades que no estén. Cuando tú produces las unidades, pues al final tienes que publicarlas en un servidor web. Pero la idea es poder, pues con los investigadores que están trabajando en proyectos de la India o proyectos en África que no pueden desplegar o pueden usar esa arquitectura de la izquierda, poder llegar con la arquitectura de la derecha. Otro de los principios universal. Bien, en Indie for All nosotros centramos el proyecto en la discapacidad visual y auditiva, pero pronto nos dimos cuenta que podíamos ayudar con algunas otras discapacidades o dificultades del aprendizaje, como la dislexia, el autismo, el Asperger, y empezamos a trabajar con las diferentes asociaciones locales, nacionales e internacionales. Child Vision es nuestro partner en Irlanda, para ver cómo a través de la herramienta podíamos enfocarnos a ayudar. Está claro que era imposible desarrollar la herramienta y luego cuando ya estuviera desarrollada entonces contactar con ellos y que nos dijeran en qué nos habíamos equivocado. Pues lo que hicimos fue incorporarlos al principio del proceso, de manera que ellos nos iban aconsejando cómo tener que desarrollar. Una de las primeras cosas que nos dijeron es nosotros estábamos preocupados en desarrollar un framework de visualización. Bueno, ¿qué personalización le dábamos al profesor? ¿Qué tipo de letra? ¿Cómo escoger él los colores de fondo de las unidades de aprendizaje? Y lo primero que nos dijeron es no, eso tiene que pasar a un framework de visualización que vaya al cliente, porque cuando te enfrentas a una discapacidad, ni siquiera dentro de la misma discapacidad, dos personas o varios van a tener las mismas características de customización, de personalización. Por lo tanto, que sean ellos los que escojan la personalización y tú ofrécele toda la funcionalidad y que esa personalización, lógicamente, se quede guardada en el ordenador para reutilizarla cuando vaya a haber nuevas unidades de aprendizaje de la plataforma. Dentro de este principio, desarrollamos lo primero, fue la interfaz por voz para atacar los problemas de movilidad reducida. Aquí traigo un ejemplo. El principio es lo que pueda desarrollar una persona con el teclado y con el ratón, que lo pueda desarrollar una persona con problemas de movilidad solamente con la voz. Y el ejemplo es este. Entrar. Como veis, voy dándole órdenes. Mover a número 3. Siguiente. Mover a 2. Siguiente. Mover a 4. Siguiente. Mover a 1. Comprobar. Pues es el ejemplo. Un widget de un drag and drop que sería difícil ir moviendo las cajas, pues solo a través de la interfaz de voz puede resolverlo de la misma manera que cualquier otra persona. Por supuesto, los contenidos son compatibles con los lectores de pantalla, los más conocidos JAWS y NVDA. Aquí hay un ejemplo de cómo un widget que a priori una persona ciega sería muy difícil de utilizar para mover las cajas. Relaciona cada medida con el pilar de la seguridad que le corresponde. Esto es un lector de pantalla. Con 4 opciones. Opción 1, integridad menú button submenú. Asocia con respuesta dialog. Documento opción 1, integridad, selecciona de las siguientes opciones aquella que consideres adecuada. List. Clickable list with 4 items, firma electrónica button. Opción 1, integridad emparejada con definición 1, firma electrónica. Opción 2, confidencialidad menú button submenú. Asocia con respuesta dialog. Documento opción 2, confidencialidad, selecciona del cifrado de la opción 3, disponibilidad menú button submenú. Asocia con respuesta dialog. Cifrado de copias, opción 4, privacidad menú button submenú. Asocia cifrado, copias de seguridad, disponer de un registro de actividades. Está claro que se oye muy rápido, pero es que ellos manejan los lectores de pantalla a esta velocidad y no tienen ningún tipo de problema para moverse así. Por lo que, bueno, el widget se resuelve y todos los widgets que desarrollamos tienen las mismas características. Tienen que poderse resolver por la interfaz por voz, tienen que poderse resolver por los lectores de pantalla. Bueno, aquí lo que traigo es una experiencia de gamificación inclusiva
si se pone el vídeo. Ahora. Aquí lo que hicimos fue irnos a un centro de educación secundaria en la región de Murcia. Blas, que es la persona que aparecerá ahora en primer plano, es una persona ciega y está jugando, está realizando una actividad de gamificación inclusiva con nuestra plataforma. Él la está resolviendo con un lector de pantalla, llevaba sus cascos puestos para no molestar al resto de los compañeros mientras que están haciendo la prueba. La profesora, al estilo de Kahoot, visualiza una pregunta en la pantalla y él o cualquiera de sus compañeros la están resolviendo con diferentes tipos de dispositivos, ya sea los ordenadores con el lector de pantalla, las tablets o los móviles. Vale. De esa relación que hablaba con las asociaciones locales, nacionales e internacionales, surgieron diferentes ideas. Ese framework de visualización de adaptación, en el cual pues, la unidad puede personalizarse pues, con las diferentes capacidades para adaptarla a la visualización, los colores, las letras. También, aunque son características de uso general, pero por ejemplo el subrayado en diferentes tipos de color, eso cuando hay algún tipo de discapacidad o dificultad del aprendizaje es importante para que marquen aquellas cosas que son pues las más sustanciales y que las puedan dejar en su ordenador guardado. También es la posibilidad de agregar notas acompañándolas a aquellos elementos en los que tienen dificultades o quieren agregar diferentes aclaraciones. Resultados que podemos aportar del proyecto, teniendo en cuenta que somos una universidad pequeña. Hasta ahora tenemos elaboradas 1.111 unidades de aprendizaje. Como decía, las unidades de aprendizaje pueden tener licencias copyright o pueden tener una licencia Creative Commons. De esas unidades, 379 unidades están publicadas en abierto con licencia Creative Commons como objetos de aprendizaje abiertos. Nosotros en la universidad lo utilizamos para la formación continua del PAS, del PDI y para la docencia, es decir, todos nuestros cursos que se están elaborando para formar a la comunidad universitaria se están elaborando en la herramienta de autor, se enlazan desde nuestra plataforma e-learning y ahí pueden acceder y pueden realizarlos conforme quieran. Y bueno, se está utilizando también en el proyecto de Unidigital para la evaluación de las competencias digitales. Y estos son un poco los... Bueno, por supuesto, el código de la plataforma es código open source, está abierto. Si se entra a la página web de la plataforma, que es indie.upct.es, ahí están todos los repositorios y todo lo que vamos trabajando y todo lo que vamos incorporando lo estamos publicando continuamente dentro de los repositorios para que sea accesible para cualquier persona y que el proyecto no quede solo en un uso local dentro de una universidad. Y esto era todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel, por contarnos vuestro proyecto. Bien, vamos con un poquito de retraso. Me dicen que la sesión siguiente, que tenemos asistentes online, están preguntando qué está pasando. Así que no sé si tenéis alguna pregunta en el público. Bueno, muy bien. Muchas gracias a los 5 ponentes, perdón, por vuestras 4 experiencias y continuamos.